You keep you got you've been you shouldn't have been messing. Oh, your best. Y sí, ya llegó Natalia Salvo al estudio. Ella es abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. En instantes vamos a sumar a la conversatoria a nuestra compañera Lucía Portos. Hola, Nati. ¿Cómo estás en Bien. esta Argentina? Sí, bueno, la verdad que no sé cómo llegamos a casi fines de julio, arrancando ya. No hay poder de asombro, ¿no? Recién sí. conversábamos con Mastra eso. No hay poder de asombro porque la destrucción y la tragedia viene concatenada, pero Viene sí hay poder de militancia. avanzando Sí. y a pasos agigantados de cara a la campaña, todo lo que pasó estos días con la agenda libertaria es muy fuerte, van a full, de hecho, también entre ellos, ¿no? Tirándose con todo. Y bueno, Sturzenegger que salió al cruce de los jueces. De los jueces que le frenan las cautelares. Ajá. Se refirió, hizo una homología muy poco feliz, porque habló del método utilizado en la Revolución Francesa, o sea, la guillotina. Se refirió a que la única castra de la casta judicial, tranquilo, el método. tranquilo, Sí. que la única castra de la casta judicial, depende qué casta judicial, ¿no? Porque ellos sectorizan. Están los jueces que metieron en cana a Cristina por pedido de Marcos Rubio y Lámelas. No puede dejar de causarme mucha gracia ese apellido, en sintonía con el neo Braden Perón, claro. Con las botas, claro. Y la verdad que es curioso porque vienen por la destrucción del Estado y siempre constatamos que la destrucción del Estado es una destrucción parcial y depende para qué sirva ese Estado, ¿no? Como instrumento de qué. ¿Por qué digo destrucción parcial? Porque ese Estado se agigantó, se sobredimensionó en términos financieros, en términos económicos, en términos de protección y seguridad para la represión, ¿no? En la expulsión de las grandes mayorías. En ese sentido se amplió, pero después quieren la destrucción del Estado de Derecho fundamentalmente, y en eso entran los jueces que no se alinean a las mieles del poder real o no se dejan seducir por esas mieles del poder real, de los poderes establecidos, que otra vez, ¿no? Vos hablabas de que están a full, Karina Milei diciendo que lealtad prácticamente, los libertarios le dijeron, lealtad no es obsecuencia, o sea, miren hasta dónde estamos llegando, pero creo que el otro día escuché una frase que me parece que es atinada y oportuna para este momento. No hay peor imperio destructor que el que está en decadencia. Y eso que me parece que está pasando a nivel local, si acaso podemos llamar a esto un imperio, que no, pero fundamentalmente a nivel internacional. Y bueno, eso, por las aspiraciones, sí. Totalmente. Claro. Y que eso impacta en nuestro país. Y creo que el rol del Poder Judicial es central, lo hemos hablado en muchísimas oportunidades en este programa, porque es el único que le puede poner un coto cuando tenés un Poder Ejecutivo desbocado y cuando tenés un Poder Legislativo que está en franca resistencia y en el mejor de los casos puede frenar proyectos horrorosos. Entonces ahí el Poder Judicial es donde cobra importancia para poner un coto, para poner un límite en la destrucción y en la pulverización de los derechos. O sea que el único que podría ponerle en este momento un límite, y de hecho se los pone a veces a Sturzenegger, porque Sturzenegger es justamente el ministro que viene a ejecutar las políticas de la motosierra en el Estado, ¿verdad? El único es el Poder Judicial. Sí, y qué curioso. Y no todos los jueces están reaccionando de la misma manera. No, porque aparte ese mismo Poder Judicial que hoy llama casta fue el que lo sobreseyó finalmente cuando asumió Mauricio Macri por el tema del megacanje. Yo lo escuchaba hablar hoy muy suelto de cuerpo. Esto tal vez no tiene traducción política, porque si hay un sentimiento que aborrezco es el de la indignación, porque lleva directamente a la impotencia y a la despolitización. Pero uno lo ve hablar así suelto de cuerpo, y los que ni me imagino los que tienen más años que yo. Pero bueno, Sturzenegger lo vimos que fue uno de los grandes autores intelectuales de la debacle económica en la República Argentina. Y lo odia al Estado y mamó de la teta del Estado toda su vida y hizo carrera ahí. Y esa impunidad judicial es la que le permite hoy en día volver, Vale Di Croce, nuestra compañera de esta radio, que además recomiendo fuertemente, tiene varios capítulos que habla del poder yanqui, digamos, como
correa de transmisión de Milei, tiene una frase tatuada en el brazo que dice algo así como, se repite lo que se olvida. Y a mí me parece muy interesante eso, lo que tiene tatuado Vale, porque efectivamente es así. Si tendríamos primero en la memoria, muchos lo tenemos, pero no todos, qué hizo Sturzenegger, y después, si ese poder judicial hubiese juzgado efectivamente, no solo que Sturzenegger no estaría acá, sino que no se animarían otros tantos, es como un lofer al revés, Claro. ¿no? Se animarían otros tantos a hacer... Si existiera el límite, ¿no? Exacto, La a vender el penalización. país, a hacerlo con impunidad, Con Caputo obscenidad. pasó lo mismo. Exactamente, todos nos acordamos de la foto de Caputo cuando quedaban muy pocas reservas en una playa de Ipanema, ¿no era la música? En la reposera. En la reposé, entonces... esos son los verdaderos criminales de este país. Y Cristina lo decía la otra vez en el tuit, el Braden o Perón, muchos lo escuchamos, ¿no? En tiempos de Unión Democrática. Pero hoy creo que esto que nos hicieron creer que es viejo, liberación o dependencia, patria o muerte, ¿no? O esos antagonismos que pocos se atreven a encarnar y los que los encarnan el poder real se los cobra, como a Cristina, como a Milagro Sala. Entonces, hay que volver en ese sentido con esos clásicos. Por eso decimos, Cristina Fernández de Kirchner libre es lo que no quiere el imperio. Lo dijeron a viva voz el otro día. Por supuesto, Lo aparte dijeron a la viva Melas voz. estuvo más que claro, ¿no? Tenemos que asegurarnos que tenga... Pasó Menem con las relaciones carnales y dijo, chicos, me parece que se le fue la mano. O sea, realmente están diciendo que Cristina Fernández de Kirchner tiene que estar presa. Sí, asegurarse Es de que eso. se haga justicia en los términos en los que ellos Ellos están consideran, por supuesto. reclamando. Vamos a subir a la conversatoria a Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola André, hola Nati, ¿cómo andan? Hola, Lu. Muy bien, contenta de escucharte. Me imagino que estabas ahí en línea y escuchaste lo que comentaba Natalia con respecto a Sturzenegger, con respecto a la justicia y con respecto también a las declaraciones de Lamelas. Sí, Lamelas. por supuesto, la escuché a Nati, también leí lo que escribió Cristina el otro día, Sí, ¿no? ayer. Me imagino, yo que en esto que siempre me gusta ponerle como la mirada de lo que debe sentir una persona que está en una situación de una prisión injusta, una persecución política que lleva creo que casi 20 años, acumulada de no poderse mover, ¿no? Que de pronto no poderse mover, digo, sin despertar críticas y sin despertar suspicacias y sin tener titulares y toda la estigmatización que se descarga sobre ella, de pronto escuchar esas palabras en boca de un representante de los poderes reales, ¿no? Los poderes reales del mundo, la sensación de cómo es que el plan estuvo digitado desde el primer momento. La digamos, confirmación, ¿no? Lo que ella hace tanto tiempo viene denunciando. Sí, esto que ella lo dijo tan claro, si algún día me pasa algo, miren al norte, ¿no? Sí. Y todo lo que ha vivido, ¿no? Porque intento de femimagnicidio en el medio, y de pronto esta persona, entonces creo que cada vez es más claro y cada vez es más gráfico la idea de que Cristina es el dique de contención del Estado de Derecho y los derechos humanos. Cristina como idea, Cristina como símbolo de esa Argentina pujante y democrática en el mejor sentido de la palabra, que vivimos entre 2003 y 2015, donde todos los días dábamos un pasito más en soberanía nacional y en felicidad para nuestro pueblo, y ese recuerdo que ella encarna, y esa es también la potencia de poder volverlo a hacer, porque si algo sabe el pueblo argentino es la potencia que tiene la memoria, y bueno, creo que queda muy claro cómo ella es símbolo de esa otra Argentina que esta gente quiere combatir, ¿no? Yo ayer veía también esta noticia que pasó medio desapercibida de que Villarroel cerró el jardín del Senado. Sí. Un jardín que había inaugurado Amado en el 2015, y lo que hizo fue darle licencia con goce de sueldo a los trabajadores hasta fin de año, ¿no? Uh-huh.
Entonces, no es el hecho de solamente achicar por una cuestión económica que ya es terrible, ¿no? La motosierra, sino es achicar también en el símbolo, ¿no? Bueno, vos sos trabajador del Senado de la Nación, que no es cualquier cosa, que es un lugar donde reside el poder popular, donde se pone en juego parte de la vida democrática, y esto estaba a la vanguardia de garantizarle derechos al cuidado a los niños de los trabajadores y trabajadoras de ese lugar. Y eso se cierra. Y no se cierra una cuestión de guita porque es una cuestión muy marginal en términos de presupuesto, sino que se cierra justamente para decir a los trabajadores, acá no hay derecho, no hay democracia. Pero esto no es ley, o sea, de alguna manera si cierran el jardín o cierran las guarderías, tienen que darle a las trabajadoras el dinero para que digamos, puedan cubrir ese gasto de manera privada. Sí. O sea, no va a haber un ahorro entonces. No, es que no va a haber ningún ahorro. Es simbólico, va a haber es una cuestión de trabajo, sí, cobrando un sueldo de acá hasta diciembre. Es simbólico, es simplemente un señalamiento de lo que de lo que nosotros creíamos que corresponde y que esta gente cree que ya no corresponde más, ¿no? Me parece que en eso, y lo pongo en algo tan chiquito como lo del Jardín del Senado y tan grande como las declaraciones de Lamelas, son, cada vez que digo Lamelas me da risa, perdón. Sí, decíamos recién eso. me da como me pongo como si estuviera en quinto año, ¿viste? Sí. Sí, a mí me suena más al imperativo, ¿no? A la obligación de hacerlo, pero bueno, es terrible, sí. Las botas vienen a la mente en 2 minutos. Igual es muy duro, ¿no? Esto que dijo este hombre, asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece. Esa fue ahí lo busqué. Claro, lo busqué porque era la que merece. Y ahí en el concepto de merecimiento, ¿no? Está contenido todo lo que venimos... El disciplinamiento, el encierro del cuerpo, sí, infinidad de cosas. La tobillera, tal cual. En lo posible amordazarla, silenciarla, ¿no? Llevarla lejos. Todos los movimientos que estuvo haciendo la justicia, que por ahora fueron solamente tropiezos para el Poder Judicial, que quiere todavía que sea aún más duro la proscripción y la privación de la libertad, pero bueno, van a insistir, y en la medida en que avancen estos discursos y se sigan legitimando de parte del Poder Ejecutivo, va a ser peor, y en la medida en que ganen la elección de medio término, todavía va a ser más grave. Absolutamente, eso es ahí tenemos un desafío, ¿no? Tenemos un desafío. Hay que convocar, yo sé que cada vez nos queda menos resto, ¿no? O sea, creo que también eso hay que ponerlo sobre la mesa, sobre todo con las personas que están escuchando, que seguramente han militado orgánica o inorgánicamente más de una campaña, pero cada vez nos queda menos resto porque cada vez estamos más hackeados, ¿no? Tenemos que tener más laburos para llegar a fin de mes. Ahí está, mi perro se acaba de volver loco. Tenemos que tener cada vez más laburos para llegar a fin de mes y es más difícil sostener la vida en este contexto tan complicado, pero bueno, ahí en la elección de medio término tenemos un mojón donde tenemos que poner todo y más para intentar obtener un resultado no solamente favorable, sino, diría, ejemplificador respecto de cuál es el proyecto que eligen los argentinos para continuar, porque este camino es un camino que no solamente restringe las libertades individuales de las personas, sino que compromete el futuro de las generaciones por venir también, ¿no? Yo veo cada vez más complicada la situación de las infancias y de las familias en los territorios, digo, que va de la mano con lo que le sucede a Cristina, ¿no? Claro. No es inconexo. Vos estás continuamente moviéndote, te vemos en tus redes, en muchas actividades en la provincia, y bueno, y tenés ese contacto directo con mucha gente, y me imagino que también tendrás un montón de historias de vida de este tipo, ¿no? Lu, de lucha en este contexto. ¿Cómo? Sí. Tantas, ¿no? Incluso te digo de compañeros y compañeras que en otro contexto
nada, tenían un trabajo registrado y demás, y de pronto los estás viendo con el pluriempleo. Yo lo veo en el ministerio, las trabajadoras del ministerio, muchas se buscan alguna otra cosita, una consultoría, Sí. un laburito para poder llegar a fin de mes, y son trabajadoras estatales, ¿no? Tienen derechos, están registradas, vacaciones, aguinaldo, y sin embargo eso hoy pareciera ser que no garantiza nada, porque si algo se ha empecinado Milei es en deteriorar el poder de compra del salario, ¿no? Y en esa meta que se fue, que es evidentemente que es una meta que él se puso, pauperizó el nivel de vida incluso de las clases medias, ¿no? De las personas que tenían acceso a otro tipo de bienes y servicios. Es realmente complejo, sobre todo yo lo veo obviamente en los jubilados y en los jóvenes, ¿no? Sí. Jóvenes que están por ahí pensando, ¿para qué voy a estudiar si nada pareciera ser que rinda? Sí. ¿No? Sí, así es. Justamente, bueno, la semana pasada y la anterior hubo mucho dato duro con respecto al mercado laboral. Nosotros acá pudimos compartir bastante de eso, pero bueno, la cifra es dura en cuanto a trabajo registrado, ¿no? Más de la mitad de las personas que están activas, que deberían estar en el mercado laboral, está en la informalidad. Uh-huh. Y Nati, con respecto a este tema, sí, y a vos también, Lula, a las dos, una reflexión, porque entiendo que también la campaña tiene que despegar, o sea, la oposición tiene que despegar en ese sentido, ¿no? De poder proponer Sí. bueno, nosotros queremos gobernar para esto, o queremos llegar al Congreso para seguir frenando, obviamente, la reforma laboral, lo que se viene, el otro capítulo, lo que van a ser los últimos 2 años de Milei. Pero tiene que ser de propuestas, ¿no? Más allá de lo que ya se hizo y la población conoce cuál es el ABC del peronismo, cuál es el ABC del Movimiento Nacional Popular, del kirchnerismo, bueno, meterle un poco de esperanza a lo que viene, que me parece Sí. que es lo que nos está faltando en este momento, porque son todos como callejones sin salida a los que nos enfrentamos, porque bueno, la gente sale a la calle, la gente no tiene para morfar, los jubilados no les alcanza ni para llegar al 10 del mes, y sin embargo no se le tuerce para nada la voluntad al gobierno. No, hasta la vicepresidenta le dice, ¿no? Che, Sí. esto está mal. No, bueno, yo también creo que nosotros tenemos la obligación de convocar a una forma de vivir, ¿no? A un proyecto de vida que es más allá de lo economicista, ¿no? Digo, más allá de, obviamente, que empieza por llegar a fin de mes, Uh-huh. pero que también tiene que ver con otro tipo de... Y esto sabemos que es pelear contra todo el sistema. Mirá, yo estoy estudiando temas de inteligencia artificial vinculados a las políticas públicas y demás, ¿no? Entonces hay muchos autores que dicen, bueno, las inteligencias artificiales venían a reemplazar los trabajos repetitivos, ¿no? Y terminaron reemplazando a las profesiones liberales, entonces terminan en algún punto erosionando la idea de la movilidad social ascendente a través del estudio universitario. Y esto que está pasando es a nivel global, ¿no? Digo, no pasa en la Argentina, no es un problema exclusivamente de nuestro país, es algo que está pasando a nivel global, y han sido históricamente también esas clases medias las que cuando ponen el grito en el cielo y se hartan de ciertos modos de gobierno, de ciertas realidades económicas, han logrado torcer muchas veces el curso de la historia. Por supuesto, siempre acompañados por las clases populares y que son las que terminan poniendo el cuerpo, Sí. los muertos Sí. y la sangre, ¿no? Pero acá lo hemos escuchado, piquete y cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Y demás. Entonces hoy, con esa pauperización de la clase media y con esa ruptura del imaginario de la movilidad social ascendente que termina pasando en todo el mundo, convocar algo distinto en términos de la noción de éxito no es una quimera, es una cuestión casi de supervivencia Ajá. básica. Porque Nati, a ver qué nos dice o qué opina Nati con respecto a esto que estás planteando, Lu. Sí, yo creo que el gran fenómeno que está viviendo Argentina ahora de migración del trabajo informal al trabajo formal, de alguna forma se para en un
postulado que por acción o omisión no supimos trabajar bien. Esto de que existen dos economías, una economía formal y otra economía informal. Esto que de alguna manera en el campo nacional y popular caló, a veces con ciertas miradas socarronas, y bueno, sí, los derechos laborales, y bueno, los tipos de contrataciones, ahora que está tan de moda la serie Menem, ahí lo vimos muy bien, que se inventó o se legisló tanto por ley como por decreto todo lo que hoy se aspira y ansía, y terminamos con un 22% de desempleo. ¿A qué voy con esto? La verdad que desde la dictadura militar en adelante no pudimos terminar con ese flagelo, porque justamente el causante de la informalización o de la destrucción de la matriz productiva es esta economía financiera, que, como decía Lo, tiene también sus variantes o sus instrumentos en la inteligencia artificial que también tienen dueño, ¿no? Y ahí me parece que como el trabajo como ordenador social, en los términos en que lo conocíamos, ir a trabajar 8 horas a un lugar físico, ahora se modificó, eso no quiere decir que se haya modificado la existencia de relación de dependencia. Hay que ver otras variantes en base a esto que está pasando, que no sé, el chat GPT te puede sustituir un abogado. Sí, por supuesto que sí, pero me parece que lo que hay que poner otra vez en la picota es queremos ser felices. Y todo lo que existe en términos sociales es para poder ser felices colectivamente. La felicidad absoluta individual no se puede y por eso cada uno va cediendo. O un proyecto colectivo que es superador a cada proyecto individual. Y eso tiene que ver directamente con el trabajo. Está bueno eso de queremos ser felices. Me parece que como eslogan de campaña funcionaría, ¿no? Porque qué es lo que a uno le puede garantizar, de hecho, la felicidad, ¿no? André, explicaciones de compañeros y compañeras en la inteligencia artificial como si se tratara, la humanizan. Pero ahora te resuelve esto y lo otro, pero está bien, perfecto, dejemos. Entonces veamos qué lugar o qué va a ocupar el lugar del trabajo para procurarnos nuestra subsistencia y poder estar bien, porque no es solamente que te procure la subsistencia, el placer de trabajar, de lo que te gusta, tendrá que modificarse obviamente la sociedad, pero no perdamos de vista. ¿Por dónde pasa entonces el deseo, del deseo de realizarse? Es lo único que no se puede capturar, creo yo. Claro. El deseo. Exacto. Y obviamente entonces, en la medida en que no se pueda capturar el deseo, la inteligencia artificial ahí ya está en problemas. Está en problemas porque, es inherente, la palabra y el deseo es inherente a lo humano. Claro que sí. Así es. Así que me parece que volver a hablar de felicidad, volver a hablar de los proyectos de vida, ¿no? De la realización ¿no? Personal, comunitaria, eso de lo que hablaba Perón, no se puede realizar una persona en una comunidad que no se realiza, tiene mucho que ver con alejarnos también de los términos de ellos, ¿no? Porque si no, toda la discusión siempre está puesta en los términos de ellos, incluso cuando la planteás en oposición a, ¿no? Y nosotros tenemos paradigmas de vida vitales absolutamente distintos. Entonces esa me parece que tiene que ser una de las búsquedas de la comunicación y de lo que se pueda plasmar en las elecciones, porque también eso tiene que estar a la vista para lo que se viene por delante, porque lo que deja este gobierno es una degradación comunitaria de lazos sociales muy profunda y a niveles muy micro, no hablan todo el tiempo de la macro para que no se vea lo que está pasando en la micro, en la mini micro, que es la descomposición del tejido social y la rotura de las personas, ¿no? Como esta cuestión de los invisibles, ¿no? Como la cantidad de gente en situación de calle, hoy que Macri le sacó el transporte a los cartoneros, como esta idea de que hay gente que ya está, no sirve y lo mejor que podemos hacer es dejar de verla. Bien. Bueno, Lucía, nos estamos viendo en unos días, ¿te parece? Sí, les mando un beso enorme. Dale, bueno, gracias, y andá ahí a calmar a ese... Lo sacaste, sí. No sé, yo me di cuenta que mientras hablabas estabas luchando con él. Lo saqué porque tiene necesidades también, y por lo tanto derechos. Un abrazo grande. Un beso. Chau, chau. Bueno, Nati, la verdad siempre nos desborda la coyuntura, ¿no? Queremos ir por un lado y después nos vamos por otro, pero a mí me parece clave de lo que estuvimos charlando hoy y para que vos nos dejes con una reflexión final, me parece clave que podamos volver a pensarnos como seres humanos, ¿no? Bueno, justamente te voy a dejar una reflexión que no sé si es un eslogan radial, pero yo no quiero morir analizando la realidad, yo quiero ser feliz. Claro. Y me parece que es
lo que queremos todos y todas, ¿no? Y para ser feliz necesitamos guita, así más bajado a... Digo porque para comer, para salir al teatro, no sé, pongo una pavada. El sábado voy a ir con mi vieja a ver El Debate, que tenía ganas de ir a ver. Le mando un beso porque está escuchando, por supuesto. Un beso a la mami de Nati. Y nada, es una entrada a un teatro que a su vez mueve a los actores, las actrices. Sí. Yo me causa gracia porque, digo, apelan a países que con esto que decía Luz, que es muy importante, con inteligencia artificial, aún siguen trabajando, por supuesto tienen otro tipo de matriz, pero bueno, apelemos a eso, copiemos lo bueno, pero no creamos que tenemos que, no sé, convertirnos en una Matrix para volver a ser felices. Bien. Gracias, Nati. No, ustedes. Así cerramos esta conversatoria de todas las semanas acá en La Vuelta Completa. 5 minutos pasaron de las 7 de la tarde, enseguida regresamos.